A continuación presentaremos la pedagogía dialogante presentado por Ana María Serna, María José Contreras, Gabriela Murgas, Laura Saucedo, Sonia Rodríguez, Liz Angie Valdeblanques y Yara Jimena Urbina. ¿Qué es la pedagogía dialogante? La pedagogía dialogante es un enfoque que se propone superar la dicotomía entre dos modelos tradicionales de enseñanza. Por un lado está el modelo heteroestructurante, basado en una concepción más tradicional de la enseñanza y el aprendizaje. Y por otro lado está el modelo autoestructurante o constructivista, en el cual el estudiante se convierte en un agente activo y protagonista de su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, la pedagogía dialogante plantea una síntesis entre ambos modelos pedagógicos, es decir, busca integrar elementos constitutivos de ambos modelos para lograr un proceso educativo más completo. Asimismo, reconoce que el conocimiento no surge únicamente dentro del aula de clase, pero se reconstruye de manera activa e infraestructurada a través del diálogo entre el docente, el saber y el estudiante. No obstante, para que este diálogo surja, el docente debe favorecer de modo intencionado y trascendente el desarrollo integral de sus estudiantes. Es por esto que este apartado concluye de alguna manera en que el objetivo de la educación no debe centrarse en el aprendizaje, sino en el desarrollo a nivel cognitivo, práctico y afectivo. Otro aspecto fundamental de la pedagogía dialogante es entender al ser humano como un ente cultural e histórico. Eso significa que la forma en que pensamos, hablamos y comprendemos al mundo no surge de manera aislada, sino que se desarrolla dentro de un contexto social y cultural. Debido a esto, muchos procesos psicológicos superiores, como el pensamiento complejo o el lenguaje escrito, tiene un origen histórico y social, construyéndose a través de la interacción con las personas y con la cultura. Es por esto que todo proceso humano es social, cultural e histórico, y los procesos cognitivos, valorativos y praxeológicos deben entenderse enmarcados por los contextos culturales y sociales en el que se desenvuelve la persona. Ahora bien, desde esta perspectiva, como nos hemos podido dar cuenta, el ser humano se comprende como un sujeto integral, que no solamente piensa, sino que también actúa y siente. Es por esta razón que la pedagogía dialogante se enfoca en desarrollar 3 competencias o dimensiones, las cuales son, primero, la cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento, el análisis y la capacidad de reflexionar. La segunda es la afectiva o valorativa, que se vincula con los sentimientos, las relaciones entre personas, la empatía y la habilidad de convivir en sociedad. Y por último, la práctica, que se relaciona con la acción o la praxis, es decir, la puesta en práctica de esos conocimientos o saberes. Estas dimensiones conforman relativamente un sistema autónomo, y esto es a causa de las diversas disincronías humanas y los distintos factores mediadores y contextos que intervienen en el desarrollo. Es por esto que podemos encontrar personas o estudiantes que tienen un alto coeficiente intelectual, pero presentan dificultades en el ámbito socioafectivo, o que son muy buenas en la puesta en práctica,
pero al momento de reflexionar sobre estos saberes tienen limitaciones. A pesar de que pues estas dimensiones pueden desarrollarse a diferentes ritmos, se rigen por un principio de interdependencia. En pocas palabras, estas dimensiones se encuentran íntimamente integradas bajo un proceso de interrelación. A pesar de que estas dimensiones se pueden desarrollar a ritmos diferentes, se rigen por un principio de interdependencia. En pocas palabras, están estrechamente integradas bajo un proceso de interrelación. Entonces, esto no quiere decir que uno primero piensa, después siente y después actúa. No hay como un orden para esto, sino que de manera en que yo actúo, esto está mediado por un pensamiento. Y la forma en que yo siento va a interferir en la manera en que yo actúo en el mundo. Están integradas, no están aisladas. Otro aspecto fundamental de la pedagogía dialogante es entender al ser humano como un ente cultural e histórico. Eso significa que la forma en que pensamos, hablamos y comprendemos al mundo no surge de manera aislada, sino que se desarrolla dentro de un contexto social y cultural. Debido a esto, muchos procesos psicológicos superiores como el pensamiento complejo o el lenguaje escrito tiene un origen histórico y social, construyéndose a través de la interacción con las personas y con la cultura. Es por esto que todo proceso humano es social, cultural e histórico, y los procesos cognitivos, valorativos y praxeológicos deben entenderse enmarcados por los contextos culturales y sociales en el que se desenvuelve la persona. Hola, mi nombre es Liz Valdeblanques y siguiendo con la idea de mi compañera, las escuelas no deberían centrarse únicamente en transmitir conocimientos académicos, sino que tienen la responsabilidad también de contribuir con el desarrollo integral de las personas. Por esa razón, nosotros como docentes no debemos darle únicamente datos o conceptos a los estudiantes, sino que es necesario que desarrollemos el pensamiento y la forma en la que ellos se desenvuelven en el mundo. En otras palabras, las escuelas deberían ser capaces de formar personas con pensamiento crítico, con valores y que tengan un papel activo en la sociedad. Un concepto importante que aparece en el texto es el concepto de los mediadores. Estos mediadores son las personas o los elementos que intervienen o ayudan en la construcción del conocimiento de los estudiantes y en su desarrollo. Entre ellos podemos encontrar a los padres, la familia, las escuelas, el internet, las redes sociales, etc. Estas figuras influyen demasiado en cómo las personas o el estudiante ve el mundo y entiende la realidad. Por ejemplo, un buen docente podría ser capaz de motivar al estudiante, de despertar su lado creativo y de ayudarlo a desarrollar su pensamiento crítico. Y de esta misma forma, las personas con las que se desarrolla este mismo individuo influirán demasiado en sus valores y en cómo él se desenvuelve en el mundo. Anteriormente se consideró que los principales mediadores eran las familias y las escuelas. Y Feuerstein, que es un psicólogo del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, señalaba principalmente a los padres, a los hermanos mayores y a los profesores como los mediadores más importantes en el aprendizaje. Un ejemplo de esto podría ser cuando un padre habla con su hijo, él explica que está bien y que no, le da de pronto las herramientas para que solucione un problema, él aquí está actuando como mediador. O como el ejemplo que les estaba diciendo antes del profesor,
cuando un profesor les hace preguntas o le da conceptos a los estudiantes, los guía, él aquí está adoptando el papel de mediador. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecieron nuevos mediadores con los que antes no se tenían como con esa importancia que se tiene ahora, que son las redes sociales y el internet. Estas figuras están influyendo incluso mucho más que los padres, y esto se debe a que los niños pasan mucho más tiempo enfrente de la pantalla que hablando con sus propios papás, y esto causa que la mayor parte de las ideas que tengan ellos son producto de la pantalla, del internet, de las redes sociales, de la televisión, etc. Una teoría bastante interesante que menciona el libro también, el texto, perdón, es la modificabilidad humana. Esta teoría fue propuesta por Feuerstein y según esta teoría, la inteligencia no es algo fijo ni algo que está determinado desde el nacimiento. Es todo lo contrario. La parte cognitiva, la inteligencia, es algo que puede ir desarrollando y cambiando a lo largo del tiempo, especialmente cuando existen los mediadores adecuados. Un ejemplo de esto podría ser, no sé, un niño que le va súper mal en las matemáticas. Él podría mejorar considerablemente sus habilidades en matemáticas si tiene a un buen profesor que lo motive o que le dé unas estrategias para que él aprenda mucho más rápido. En el libro de Feuerstein sobre la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, él menciona lo siguiente. Dice: la modificabilidad humana es el carácter de los caracteres, el único permanente. Nada hay más estable que la propia modificabilidad, aunque esto pueda parecernos como una paradoja. Lo que quiero haceros comprender es que el hombre tiene de estable su capacidad de cambio, de estar siempre abierto a la modificabilidad. Aquí básicamente lo que él nos plantea es que lo único que realmente no cambia es nuestra capacidad de cambio. Y esto, aunque puede parecer muy contradictorio, no lo es, porque nosotros siempre estamos en constante transformación. Nosotros siempre podemos adaptarnos e incluso cambiar de pensar, cambiar de parecer. Esto, según el texto, puede ser como una idea demasiado optimista, ya que Feuerstein confiaba en que esta modificabilidad podía darse durante cualquier edad, bajo cualquier circunstancia. Y aquí es donde viene la crítica del autor. Él dice que sí, en efecto, aunque las personas pueden cambiar o pueden cambiar de parecer, este cambio no es igual durante toda la vida. Con el paso del tiempo, esta modificabilidad suele restringirse un poco, y esto se debe a que las personas, a medida que envejecen, se vuelven como más seguras de sus ideas, y esto hace que se vuelvan como más resistentes al cambio. Entonces, esto lo podemos ver ejemplificado con nuestros abuelos, ya que el lograr que ellos cambien de parecer en cuanto, no sé, la política, la forma en la que llevan la vida, la religión, es algo demasiado complicado. Y por esta razón, el texto menciona que la niñez y la juventud es como las etapas principales para el aprendizaje, ya que en estas edades es que las personas están como más abiertas al cambio, a conocer personas nuevas, nuevas ideas, nuevas teorías, etc. Gracias. Hola compañeros y profesor, soy Laura Saucedo y hoy abordaré el paradigma de la pedagogía dialogante. De Zuviría establece que para lograr un individuo que pueda servirle a la sociedad, que pueda otorgarle frutos a la sociedad, es necesario que se desarrolle en estas tres dimensiones, en la dimensión cognitiva, valorativa y praxeológica. ¿Qué pasa? Que en la dimensión cognitiva hay un desarrollo en el pensamiento, que el estudiante pueda entender, pueda razonar y pueda analizar. En el desarrollo valorativo, que el estudiante se forme en los valores, que conozca la ética, que la practique, el respeto, la responsabilidad, la empatía. Y por último, en lo praxeológico, que sepa aplicar todo lo aprendido
en la vida real, en problemáticas que se encuentren en la vida real, en su contexto. Un ejemplo de esto es, digamos que los estudiantes analizan un problema real de su entorno, los residuos en la calle. En el desarrollo cognitivo ellos inician preguntándose, ¿hay basura en mi barrio? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? Ya se está trabajando el desarrollo cognitivo. Pasamos al desarrollo valorativo. Ellos reflexionan, ¿por qué debemos cuidar el medio ambiente? ¿Qué responsabilidad tenemos los seres humanos con el medio ambiente? Y por último, en el desarrollo praxeológico, que es la acción, ellos toman la iniciativa de hacer una actividad, concientizar a las personas, campañas de limpieza y reciclaje. Por eso es que de Zuviría establece que las escuelas del siglo XXI todas deben enseñarnos a pensar, a amar y a actuar, refiriéndose a estas 3 dimensiones importantes para la formación integral. En términos de desarrollo cognitivo, es necesario resaltar que la pedagogía dialogante deja a un lado lo que sería la transmisión de conocimiento, en que el docente poseía la verdad absoluta en el salón de clase y que los estudiantes simplemente eran los receptores de ese conocimiento, en donde no podían objetar ante el discurso del docente, que simplemente almacenaban todo lo que recibían, todos esos contenidos. Sin embargo, con la pedagogía dialogante, tanto el rol del docente como el rol del estudiante cambia. Por un lado, el estudiante se vuelve más participativo en su aprendizaje, convirtiéndose en protagonista de esa construcción de conocimiento. Asimismo, el docente tiene en cuenta al estudiante, se convierte en ese puente entre el conocimiento y el estudiante, en ese facilitador, y que también tiene en cuenta que está formando a un ser que le va a servir, que lo va a reemplazar y que le va a servir a la sociedad. Asimismo, pues tiene en cuenta lo que sería la educación integral. De Zuviría manifiesta que se debe humanizar al ser humano, refiriéndose que en las escuelas debería enseñarse esa habilidad de pensamiento crítico, de analizar, de crear hipótesis, de cuestionarse, de crear posturas, puntos de vista, de cuestionar todo lo que está en el entorno del estudiante. Por tal motivo, él cita el proverbio chino que los colegios deberían ser lugares que deberían ser esos espacios que le brinde al estudiante cañas de pescar en lugar de pescados. Y muchas veces él manifiesta que esos pescados están dañados o maltratados, refiriéndose a esos contenidos que simplemente los estudiantes practican para aprobar un examen. Estudio esto para aprobar el examen y ya. Al día siguiente realizo el examen y en unos instantes se olvida todo, porque simplemente lo están memorizando, porque tiene solo un fin, aprobar un examen. También porque no despierta interés en el estudiante. Pero si el docente ofrece esas cañas de pescar, le está enseñando a los estudiantes la habilidad para resolver las preguntas, para resolver alguna problemática y que en un futuro ellos puedan tomar esa habilidad y resolverlo por sí solos. También de Zuviría cita la zona del desarrollo próximo de Vygotsky, donde el docente pues, es una ayuda, enfocándose en ese desarrollo del estudiante, que no simplemente sea copiar la pregunta y la respuesta
y a practicarlo. Que también los estudiantes tengan en cuenta ese desafío que ofrece la pregunta, que puedan cuestionarse, que puedan resolverla a partir de esas habilidades que adquirieron, que aprendieron del docente. De su guía también expresa que las escuelas se centran en recordar las debilidades de los estudiantes, en lugar de centrarse, de valorar todas esas fortalezas que tienen. Y eso lo vemos mucho en nuestra realidad, ya que si el estudiante no se destaca, no se desempeña en las matemáticas, todos los días el docente se trata como que de esa monotonía de siempre recordárselo. Ojo que tienes que practicar las matemáticas, ojo que tienes que practicar esta ecuación, pero si el estudiante se destaca en la música, en tocar un instrumento, pues eso no lo valoran. Simplemente se encargan en resaltarle que debe mejorar, que debe hacer un plan de mejoramiento, que tiene esta nota deficiente. Y pues muchas veces quizás esas pruebas externas, las mismas ICFES, son las que se encargan como de encasillar al estudiante. Dado que el docente le puede decir al estudiante: a ti no te van a colocar a tocar un instrumento en las ICFES, o no te van a colocar a que cantes para ver qué tanto te destacas en la música. Así que mejor practica las matemáticas para ver si pasas a la universidad. Es por eso que el mismo sistema educativo se encarga de recordarle las debilidades a los estudiantes en lugar de fortalecer en lo que se desempeña. Las implicaciones pedagógicas de un modelo pedagógico dialogante en los propósitos valorativos. Primero está el desarrollo integral del estudiante, donde el modelo pedagógico dialogante plantea que la educación no debe limitarse únicamente a transmitir conocimientos académicos, sino también que la escuela debe promover el desarrollo integral del estudiante, lo cual implica fortalecer 3 dimensiones, las cuales son fundamentales, como es la cognitiva, la valorativa y la práctica. Esto lo que significa que el estudiante no solo debe adquirir información, sino que también tiene que desarrollar valores, capacidades de reflexión y las habilidades para actuar de manera responsable dentro de la sociedad. Luego está la humanización del ser humano. En la humanización del ser humano, la educación tiene como propósito contribuir a la humanización del ser humano. Esto implica formar estudiantes capaces de pensar de manera crítica, desarrollar sensibilidad hacia las demás personas, al actuar de forma ética, y de esta manera la escuela no solo transmite saberes, sino que también ayuda a formar personas que puedan mejorar sus relaciones con otros, asimismo actuar de forma consciente en su entorno. Luego está la finalidad de la escuela, donde el modelo dialogante tiene como finalidad principal de la escuela que no sea únicamente la transmisión de conocimientos, de aprendizaje de contenidos, sino el desarrollo humano. Esto significa que la educación debe orientarse a formar individuos capaces de comprender la realidad, reflexionar sobre ella, participar activamente en la sociedad y contribuir en ella de manera justa. Luego está la formación ética y social. En la formación ética, el modelo dialogante busca formar personas con valores y compromiso social. Por esta razón, la escuela debe promover actitudes como es la responsabilidad, la sensibilidad frente a los problemas sociales y también el compromiso con el propio proyecto de vida. De esta manera el estudiante no se forma solamente como un aprendiz, sino también como un ciudadano. Dimensiones de la formación valorativa. La primera dimensión viene siendo la cognitiva, donde se relaciona con la comprensión y la reflexión sobre los valores. En esta dimensión, el estudiante analiza e interpreta y comprende la importancia de los valores de la vida en su vida individual y social.
La segunda dimensión viene siendo la socioafectiva, donde ésta se vincula con el desarrollo de emociones, de actitudes y relaciones humanas. En este caso se busca que el estudiante pues desarrolle la sensibilidad, la empatía, la capacidad para relacionarse de manera respetuosa con las demás personas. Y por último está la dimensión práctica. En esta dimensión pues se refiere a la aplicación de los valores en la vida, de la vida cotidiana, es decir, que pues no basta con comprender los valores, sino que estos deben reflejarse en las acciones y comportamientos diarios del estudiante. Luego de estas tres dimensiones, al ser implementadas, se convierte y se crea el sujeto que siente, actúa y piensa, integrando pues el pensamiento, la emoción y acción dentro del proceso educativo. Valores que se buscan formar dentro de los estudiantes que actúan y piensan. Uno de estos valores es la autonomía, que permite tomar decisiones propias, la responsabilidad, que implica asumir las consecuencias de las acciones, la solidaridad, que promueve la ayuda y el apoyo de los demás, la libertad, que se entiende como la capacidad de actuar de manera consciente, y el compromiso social, que implica participar activamente en la mejora de la sociedad. Luego está la evaluación en la formación valorativa, donde la evaluación en este modelo debe ser integral e intersubjetiva. Esto significa que no se limite únicamente a medir conocimientos académicos, sino que también considere las actitudes, comportamientos y relaciones del estudiante. Además, se tiene en cuenta su contexto social, familiar e histórico, ya que estos aspectos influyen en su proceso de formación. Importancia de la escuela. La educación no debe limitarse a transmitir información, sino que debe de ayudar a los estudiantes a desarrollar capacidades de interpretación, formular hipótesis, analizar y evaluar textos y construir pensamiento crítico a través de la lectura, ya que ésta asimismo le ayudará a desarrollar el pensamiento. De esta forma, el modelo dialogante propone que los contenidos se organicen por niveles de profundidad del menos al más y avancen gradualmente en complejidad, es decir, a medida que se avancen en los contenidos, estos deben de aumentar su nivel de dificultad progresivamente. Esto propiciará a que se desarrolle progresivamente el pensamiento de los estudiantes, así como respetar sus ritmos de aprendizaje y favorecer a la autonomía en estos. En la comprensión lectora, el docente cumple un papel clave, ya que orienta la interpretación del texto o lectura, selecciona y organiza contenidos, así como impulsa el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes. Es por esto que el docente debe de poseer una buena comprensión lectora y habilidades del pensamiento para así poder desarrollarlas en sus estudiantes. Las implicaciones pedagógicas de un modelo pedagógico dialogante en la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento. El modelo dialogante plantea que el lector participa activamente en la construcción del significado del texto, es decir, leer no es un proceso pasivo, tampoco consiste en decodificar palabras o extraer información, sino que en este proceso intervienen aspectos como los conocimientos previos y conceptos del lector, así como sus actitudes e intereses. Es por esto que la comprensión lectora surge de la interacción entre el texto y el lector. Leer implica dialogar con el texto y con el autor. Asimismo, la comprensión se produce cuando el lector integra las ideas del texto con sus conocimientos previos. Esto está relacionado con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, el cual plantea que los conocimientos previos se interrelacionan con los conocimientos nuevos que el alumno toma. Bueno, siguiendo con la relación entre estudiante y docente, primero en la pedagogía tradicional, como bien sabemos, en esta pedagogía pues se llevaba la clase o se transmitía el conocimiento de una forma unidireccional, en la que pues el profesor era el encargado de transmitir ese conocimiento y el estudiante solamente lo recibía sin cuestionarse o que
o sin que se le permitiera cuestionar lo que estaba aprendiendo o cómo lo estaba aprendiendo. También es importante recalcar que pues en esta pedagogía tradicional el estudiante y el docente no interactuaban a modo de debate para establecer quizá nuevas ideas acerca de lo que ellos estaban aprendiendo, sino que todo se daba de una forma muy unidireccional, en el que pues el profesor formaba parte de esta idea de que pues es el que tiene la completa autoridad en el salón de clases y que no se le puede cuestionar. Evolucionando un poco en la pedagogía constructivista, ya aquí el docente pasa a ser más que pasa a ser del centro de la clase a una figura que pues ayuda, facilita instrumentos, facilita estrategias y le facilita a los estudiantes el conocimiento, queriendo lograr que los estudiantes por sí mismos puedan construir su propio conocimiento, su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa en esta pedagogía? Los profesores, si bien no quedan como totalmente relegados de su rol como docente, pues sí tienen un papel menos activo en lo que es el proceso de enseñanza. ¿Qué pasa con esto? Si bien aquí los estudiantes tienen mayor autonomía al momento de pues recibir el conocimiento y pues formar parte de este proceso de enseñanza, los profesores pierden un poquito de estructura o el sentido de la estructura en una clase, ya que pues pasan solamente a ser facilitadores de ese conocimiento, y muchas veces esto también puede afectar a los estudiantes, ya que estos conocimientos que ellos reciben muchas veces no se dan, o esta manera de recibir conocimientos no se da de la forma adecuada, ya que pues muchos de ellos tienen diferentes formas de aprender. Entonces eso genera algunas como contradicciones en este espacio como de relación entre el docente y el estudiante en cuanto a este modelo pedagógico. En cambio, lo que propone Zuviría en el modelo pedagógico dialogante es que el profesor tome un rol activo pues en el proceso de enseñanza, facilitando y ayudando a que el estudiante pueda tomar esos recursos y apropiarse de ellos de una forma correcta, cosa que no pasa tanto en el modelo constructivista. ¿Y qué pasa con los estudiantes? No toman un rol totalmente pasivo como en el modelo tradicional, pero son conscientes de que pues tienen a su favor el hecho de que el profesor puede ayudarlos a construir este conocimiento, que no solamente tienen como que seguir directrices o normas al pie de la letra, sino que pueden dialogar, como pues prácticamente se llama el modelo, y conversar, generar debates, crear nuevas opiniones con su profesor, buscando un mejor proceso de aprendizaje. Bueno, siguiendo con esta línea acerca del modelo dialogante, es importante recalcar su importancia, porque es importante el diálogo o la interacción social en este modelo. Es importante ya que básicamente el diálogo y la interacción que generan los estudiantes, tanto como con su docente como entre ellos mismos, genera que puedan desarrollar habilidades de una forma quizá más interactiva, y en la que pueden también intercambiar ideas con sus compañeros, lo cual les permite crear una visión más amplia del conocimiento que están pues básicamente obteniendo. Esto también ayuda a cumplir uno de los objetivos principales de este modelo dialogante, el cual es crear personas o estudiantes integrales que puedan ser capaces de pensar de forma crítica de diferentes factores sociales. Y pues estos espacios de debates, estos espacios en el que el docente interroga a los estudiantes y los demás estudiantes escuchan las respuestas de sus compañeros, les permite
intercambiar las ideas, como ya lo dije, e interiorizar opiniones nuevas. Y por último vamos a hablar sobre las implicaciones didácticas de este modelo dialogante, en donde Zuviria en un principio nos habla de las grandes problemáticas que hay entre los dos modelos que hemos hablado bastante en las últimas sesiones, el primero siendo el modelo heteroestructurante, en donde la problemática radica en que este se basa en la pedagogía tradicional, en donde el estudiante no es el centro sino el docente, y este practica un monólogo en la mayoría de las clases, impidiéndole al niño ser partícipe de forma activa en su aprendizaje. Y el modelo autoestructurante, el cual también tiene una gran problemática que señala Zuviria, que es que al centrarse más en la experiencia y que el niño desarrolle su conocimiento mediante actividades que pueden ser lúdicas o mediante la experimentación, como mencionaba antes, deja de lado aspectos importantes que hay que enseñarle al niño, como pueden ser la lectura y la escritura. Es así que Zuviria propone el modelo dialogante, el cual toma todo lo bueno del modelo autoestructurante y aquellas falencias que tiene las complementa con el modelo heteroestructurante para fortalecer precisamente la lectura y la escritura en los niños. Ahora bien, ¿qué es el modelo dialogante? El modelo dialogante funciona como una metodología interestructurante, combinando los dos modelos de los que les hablaba anteriormente, el cual tiene como propósito principal el desarrollo integral del estudiante en sus tres dimensiones, la cognitiva, la valorativa y la praxeológica. Su funcionamiento se basa en la interacción dinámica entre el docente y el alumno, reconociendo un papel activo para ambos en el proceso de aprendizaje. En la metodología y estrategias, Zuviria propone el diálogo desequilibrante. Según el modelo, el aprendizaje real solo ocurre cuando somos confrontados y dudamos de nuestra propia verdad. Si un estudiante cree que ya lo sabe todo, no va a modificar sus esquemas. Por eso, el docente y los compañeros deben plantear contradicciones que generan una incertidumbre que es productiva para el estudiante, actuando como un motor para que éste avance cognitivamente. Para lograr este diálogo, nosotros debemos privilegiar herramientas pedagógicas que fomenten la reflexión, como lo son las mesas redondas, los debates y los seminarios. Es importante destacar que estas actividades no son espacios de participación libre que no tengan algún rumbo. Estas requieren de una mediación intencional del docente en los momentos antes, durante y después, incluyendo explicaciones previas y lecturas dirigidas para que el estudiante no pierda el sentido del aprendizaje. Finalmente, la organización del contenido debe cambiar radicalmente. Dejamos de lado la extensión típica de la escuela tradicional para enfocarnos en la profundidad. Es decir, que al dividir las temáticas en niveles de complejidad claramente definidos, nosotros podemos permitir que cada estudiante desarrolle su autonomía, aprenda a planificar metas y, lo que puede ser considerado como lo más importante, respetamos sus ritmos individuales de desarrollo. Además, Zuviria nos habla del estudiante investigador, el cual es un dilema que se presenta sobre todo en nosotros, que somos los docentes que somos nuevos en el ámbito de la educación, y es que llegamos con la idea de que podemos transformar al estudiante en un investigador, y esto pues plantea grandes problemáticas. Comenzando por el hecho de que el estudiante no llega a la escuela con ese pensamiento ya establecido de que aprender es importante, por decirlo así, y sería errado de nuestra parte pensar que el estudiante va a querer por su cuenta investigar y que sobre todo él tiene las cualidades para poder ser un investigador, que es algo que nosotros como docentes incluso muchas veces fallamos en lograr. Entonces, es incorrecto esperar que el estudiante pueda desarrollarse bien de esta manera, ya que sobre todo el estudiante tiene algo que pues un investigador común no tiene, que es el docente, que funciona como su guía. Y pues deberíamos quedarnos en este papel para lograr que el estudiante genere un interés genuino por la lectura y no dejarlo, como mencionaba anteriormente, sin un rumbo. Ahora, ¿cómo este modelo evalúa y forma al ser humano más allá de lo académico? Comenzamos hablando de la formación valorativa, el cual no es un simple tema transversal.
En el modelo dialogante se trabaja como un área disciplinar específica. Esto permite que el estudiante se enfrente a su propia historia y sus raíces para entender el origen de sus actitudes y construya su proyecto de vida de forma sólida. Incluso llevamos esto al plano extracurricular con estrategias vivenciales que sensibilicen a los jóvenes. Respecto a la evaluación, el modelo postula que debe ser integral e intersubjetiva. Eso significa que debemos evaluar las 3 dimensiones de las que les hablaba anteriormente, que son la cognitiva, la valorativa y la praxeológica. No buscamos una nota estática, sino medir la modificabilidad del estudiante, es decir, cuánto ha progresado considerando su contexto familiar e historia personal. Ahora bien, ¿por qué hablamos de una evaluación intersubjetiva? Porque reconocer las actitudes de una persona precisamente es complejo. Por ello, la evaluación no depende solo del maestro, sino que involucra la visión de los compañeros. Y es esta suma de perspectivas o intersubjetividad la que hoy en día es el camino más ético y cercano para alcanzar una verdadera objetividad en el desarrollo humano. Ya para finalizar, Zuviría propone que es de vital importancia que en este proceso de enseñanza estén presentes entes como los directivos de la escuela, los docentes obviamente, y de suma importancia que también en este proceso estén presentes los padres de familia, ya que es importante que los niños, estudiantes, adolescentes se sientan apoyados, ya sea por sus padres de familia, por sus docentes, por los directivos de la escuela, para que este proceso sea un poco más significativo para ellos.